En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, yo también, muchas gracias. Una bendición poder estar en este primer servicio dominical, esperando que Dios hable a cada vida, a cada corazón. Leímos un texto en el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, ¿no? Tal vez un texto muy conocido para el creyente. Si usted tiene ya un tiempito de convertido, seguramente has leído Efesios capítulo 2, cuyo título es Salvación por gracia, por gracia. Y repetidamente, conforme leemos cada texto, cada versículo, pues nos enfatiza que la única forma de ser salvos es por dádiva, es por gracia, no por mérito, no por reconocimiento, no porque somos justos, no porque somos chéveres ni buena gente. No, nosotros somos salvos es por una dádiva divina, porque Dios lo ha determinado así, ¿no? Es un regalo divino la salvación. Y constantemente se está repitiendo esto. Y usted encuentra, si usted es observador, encuentras la palabra hijo una y otra vez. Pero no necesariamente hijo de Dios. Aquí hace referencia a dos tipos de hijo, ¿no? En el versículo 2 habla de un tipo de hijo que es el hijo de desobediencia. Y en el versículo 3 habla de hijo de ira. Hijo de ira. Eso nos enseña que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que creyeron en Él, más bien, a todos los que le recibieron y creyeron en Jesucristo, Dios le dio potestad de ser llamados. Ok, hay dos condiciones acá. Para ser hijo es necesario recibir y creer en Él. Es tener la convicción en el corazón. Reconocer que Él es nuestro papá, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no? Porque el verso 2 habla de otro tipo de hijo. La definición de hijo quiere decir descendiente de una persona en relación con sus padres, sea esta biológicamente o por adopción. O sea, uno es hijo biológicamente, nace del vientre de su madre, o también cuando es adoptado, también es hijo. En un sentido religioso, el mismo diccionario que da la definición de hijo dice con respecto a hijo, al referirse a Jesús como hijo de Dios, y también a todos los seres humanos como hijos. Pero ya les di el texto de Juan 1:12, no todos son hijos de Dios. Con que seamos creación de Dios no significa que somos hijos, porque para ser hijos es necesario nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. De lo que nosotros tanto hablamos, ¿no? Nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y nos bautizamos como símbolo de la muerte a la vieja persona y ahora vivo para Cristo, como cantamos en la mañana, ¿no? Entonces, hijo de Dios es recibir y creer en Él. Vamos a leer el verso 2 del capítulo 2 de Efesios. Verso 2, el capítulo 2 del libro de Efesios dice: en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios. Dice, en los hijos de... Bueno, aquí es otro tipo de hijo. Es verdad que todos nacimos en esta condición de desobediencia. Todos nacimos en pecado, la condición del pecado. Por ahí hablan del pecado original, por ahí habla simplemente hemos heredado esta condición de pecado. En definitiva, todos nacimos siendo hijos de desobediencia. ¿Por qué a usted, a su hijo, le enseñas a hacer las cosas bien, correctas? No hagas eso, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque ya nacen con el chip de desobedecer. ¿Está conmigo, hermano? A un niño se le enseña, no hagas esto, no hagas lo otro, porque ya nace con la tendencia a hacer lo malo. Una de las cosas que me atraía mucho eran los enchufes. Porque los enchufes en Brasil no eran así chiquititos, eran unos enchufes grandotes, unos huecos grandotes que casi entraba el dedo pequeño, ¿no verdad? Y me llamaba muchísimo la atención ir y tocar el enchufe. Y una vez mis padres me dijeron, no toques, bastó decir no para ir allá y tocar y experimentar lo que es la electricidad a 120 voltios, ¿verdad? Entonces, hermano, así es el ser humano, basta decir no para hacerlo. Ahí viene la curiosidad, ¿no es cierto? Entonces todos nacimos en esta condición. Sin embargo, hermanos, justificar, seguir pecando debido a que nacimos en pecado o porque heredamos el pecado de Adán, es querer ocultar que somos totalmente responsables de nuestros actos. Cada ser humano es responsable y no podemos justificar el pecado debido a que hemos heredado esta condición. ¿Está conmigo, hermanos? Imagínense a David justificando el pecado con Betsabé cuando fue confrontado por el profeta Natán. El Salmo 51 muestra una oración arrepentida de David. Y él dice, reconozco Él no está diciendo, pues ni modo, así he sido creado. Él dice, en pecado he sido formado. Sí, él reconoce esto, pero también está reconociendo su condición y que ha pecado y necesita perdón. Es lo que menciona David en todo Salmo 51. Él dice, reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No echando la culpa, él está aceptando su error. Así que como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos nacido de nuevo, cuando pecamos debemos acercarnos a Cristo confiado de que Él nos perdona, pero primero reconociendo que la culpa es únicamente mía. ¿Está conmigo, queridos? La culpa no podemos echar a nadie más. La culpa es, Señor, pequé, fallé. Sí, es verdad, vivimos en una carne. La tendencia de la carne es manifestarse, como hablé aquí hace 15 días. La tendencia de esta naturaleza caída es hacer lo malo, no lo bueno. Y Pablo fue tentado en este sentido. Él dijo, quiero hacer, pero a veces me cuesta. No, me cuesta poder dominar esta carne. Porque la carne está ahí. La carne no se mata. La carne no se va a eliminar hasta que caminemos en esta tierra. La única manera de eliminar y de acabar con la carne es la muerte. La muerte. Pero la esperanza del creyente es que aún en la muerte tenemos victoria. Porque la carne muere, pero el espíritu y el alma vive para siempre. El ser humano fue creado para ser eterno, queridos. Ser humano fue creado para la eternidad. ¿Está conmigo, hermano? Yo nunca he soñado, pero tengo la certeza que si guardo mi fe, un día iré a mi morada celestial. Iremos a nuestra morada. Mientras seguimos con los pies en la tierra,
Cuando se termine este culto, usted va a salir por la puerta. Tengo la certeza. Y no va a salir por la ventana, hermano. Tengo la certeza. Porque somos aún carnales. Y tenemos que poner un tate quieto a esta carne que es revoltosa y que a veces quiere manifestarse. Entonces David reconoce esto. David no le echa la culpa a su mamá, no le echa la culpa a su abuelo. No, pues ni modo, heredé esto. Ahora, yo considero, hermano, hay ciertas condiciones, claro que sí, genéticas y hereditarias que no hay nada que hacer. Bisabuelo calvo, abuelo calvo, papá calvo, tu futuro es la calvicie. Ten la certeza. Hubo un problema de hipertensión en la familia, ¿no es cierto? Empezó con el papá, empezó con el abuelo. Bueno, tienes que cuidarte. No significa que vas a tener hipertensión, pero eres propenso a esto. ¿Está conmigo, hermano? Por eso los médicos, cuando te van a atender o cuando van a tratarte, te preguntan, ¿no? ¿Tienes alguien en la familia y diabético? ¿Tienes alguien que pasó por cáncer? ¿Tienes alguien con hipertensión? ¿Por qué? Porque de eso depende el tratamiento y lo que te van a dar, porque tienes una tendencia a esto por herencia. Estoy seguro que nadie quiere esta herencia. Esa herencia no nos gusta. Queremos tener pelo hasta los 100 años, ¿no? Queremos mantener la figura por un buen tiempo, pero hay que ver a los de atrás, pues, a ver cómo va a ser nuestro futuro. A los que pretenden casarse, antes de ver a la muchacha, mire la mamá, mire a la abuela, mire cómo se le va a poner. No sé, nomás es un consejo. Nomás es un consejito, ¿no verdad? ¿Usted cree que la figura va a quedar para toda la vida? ¿Usted cree que esa figurita ahí de 20añera va a quedar hasta cuando tenga 70, menos 60 años? No va a quedar, hermano. Entonces mire su futuro mirando bueno. ¿Por qué menciono esto? Porque en verdad hay cosas que son hereditarias. Sí, hay cosas que no hay nada que hacer, por más que le ponga implante y esto. No, hermano, o sea, un día va a llegar, el pelo se va a caer porque se va a caer, es algo genético, es algo que heredamos. Digo, porque hay una famosa, estuvo de boom en la época de los 90, la famosa doctrina de las maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Que atribuyen ciertos pecados como algo que heredamos genéticamente, ¿no verdad? Que heredamos. Una vez les comenté, creo, que yo estaba preparando para empezar el estudio. Teníamos los estudios bíblicos los martes, y una persona entró. Yo estaba solito, terminando de preparar el bosquejo y todo eso para la clase, y una persona entró y me dice, una preguntita, pero brava, así molesta. Me asusté un poquito porque no es normal, no, normalmente quien entra a una iglesia, entra, hola, ¿cómo está? Es una iglesia, pero esta entra toda brava, toda así. Una pregunta, ¿ustedes tienen clases para maldiciones generacionales? Yo no tenía idea de lo que era eso. Digo, maldiciones generacionales. Digo, bueno, ¿y usted es creyente? Sí, soy cristiana. Pero de esas cristianas bien bravas, ¿no? De esas que no le diga mucho porque te va a lanzar la Biblia. Y me dice, sí, yo necesito un curso de maldiciones generacionales. Pero digo, pero si usted es nacida de nuevo, si usted es cristiana, si Cristo y el Espíritu Santo habitan en tu corazón, ¿qué necesitan hacer de nuevo? No, es que hay ciertas cositas todavía que no logro superar. Si usted no logra superar, hermano, entonces ¿quién soy yo para sacar todos esos demonios? O sea, no estoy para esto. No, se fue bravísima, fue enojadísima, peor de lo que entró. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia no tenga una clase de maldiciones generacionales? Hermano, yo considero que si Cristo está en nosotros, que si el Espíritu Santo está en nosotros, y si confesamos que todas las cosas viejas pasaron, ¿qué más cucos nos tienen que echar?
¿Está conmigo, hermano? Ahora, muchos de los pecados que cometemos no es por genética o porque heredamos de nuestros padres, sino por comportamiento. No es genético. Un hijo de un borracho no necesariamente va a ser un borracho si es que cambia ese patrón de comportamiento. ¿Está conmigo, hermanos? No, un hijo de un homicida no siempre va a ser un homicida. ¿Por qué suele pasar? Por comportamiento. Un hijo de un maltratador, de un abusador, de uno que le trata mal a su esposa, va a decir, bueno, eso es normal. Puede heredar por comportamiento, no por genética. Por genética no, porque si fuera por genética estuviéramos perdidos. Es por aprendizaje, es por lo que veo. Permítame dar un versículo. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 5 y el versículo 6. Acompáñenme, por favor. Dice, aquí es el decálogo, aquí está hablando de los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no cometerás homicidio. Bueno, un montón de cosas. Pero cuando llegas a este mandamiento dice, no te inclinarás a ellas, hablando de la idolatría, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿qué dice? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Aquí está la clave. ¿Cuándo Dios visita la maldad de los hijos? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando el patrón de comportamiento sigue. Pero si se rompe ese patrón, si el hijo decide, no, yo no voy a ser como mi papá. Yo no voy a ser un abusivo como mi papá. Yo no voy a ser un ladrón como mi papá. Rompe. ¿Sabe qué pasa? El versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si se sigue el patrón, la tendencia es continuar hasta el hijo, al nieto, al bisnieto. Tercera y cuarta generación. Pero si este hijo conscientemente decide romper, no me voy a portar de esta manera, no, esto no es correcto, voy a hacer las cosas como se debe, se rompe y la siguiente generación ya no es maldita, es bendecida. Bendecida. ¿Está conmigo, hermanos? Mire qué bendición. Así que no hay esto. Esa hermana que entró a la iglesia, no está perdida. ¿Cómo puede ser posible? Y todavía hay quienes predican y han hecho doctrina de este tipo de cosas que primero no es fundamental, no es una enseñanza fundamental. Y segundo, si Cristo lavó nuestros pecados, al decir que todavía hay cucos adentro, eso significa que la obra que hizo en la cruz no fue completa, fue medio. Todavía hay que tratar ciertos temas. Sí, es verdad, sabemos, nosotros no somos perfectos, estamos en un estado de mejorar, de perfeccionarnos, ¿no verdad? Constantemente, ¿no? Pero que junto al Espíritu Santo hay cucos que hay que echar porque todavía hay maldiciones heredadas. No tiene nada que ver. Si somos hijos de Dios tenemos herencia divina, no maldita, divina. Amén. ¿Está conmigo o no está conmigo? Bueno, los que están conmigo entonces. Los israelitas, esto está, no quiero leer, pero está en Jeremías 16 para que usted analice en su casa. No vamos a leer, es largo. Los israelitas estaban sufriendo debido al pecado de sus padres. Y estaban
la estaban pasando difícil porque sus padres habían pecado. Y ellos estaban cosechando todo lo que sus padres habían sembrado. Usted me dirá, ¿pero qué culpa tiene? Pues, ¿qué culpa tiene esos guaguas de estar ahorita recogiendo toda la mala actitud que hicieron sus padres? Bueno, aquí sus padres habían pecado, pero principalmente ellos también seguían pecando. Ellos seguían pecando porque siguieron el mismo patrón de desobediencia. Mire qué tremendo, hermanos. Si el hijo del padres malvados decide vivir una vida justa, Dios es justo para tener misericordia. No todo hijo de padre perverso es un perverso. No todo hijo de padre malvado es un malvado. Cuando rompe y decide seguir a Dios, los mandamientos, a Cristo, es considerado y adoptado como hijo, y Dios derrama de su gracia y de su misericordia. Y desde ahí hasta la siguiente, así como hay una maldición para la tercera y cuarta, hay una bendición cuando se rompe hasta la tercera y las que vendrán. La Biblia es veraz. La Biblia habla la verdad. Ezequiel, permítame darles otro texto. No quiero llenarles de texto, pero son dos textos muy importantes. Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Ezequiel capítulo 18, el versículo 19. Acompáñeme un momento. Y si dijeres, ¿está conmigo? ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? ¿Por qué no van a llevar el pecado de su padre? No, porque te has contaminado de esto desde el vientre de tu mamá. Bueno, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Vamos a leer. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. ¿Por qué no va a llevar? Pues ¿qué culpa tiene? El papá pagará por sus culpas, pero el hijo ha decidido romper toda maldición porque anda en justicia y Dios tiene misericordia. Y el versículo 20, más claro que esto, hermano: el alma que pecare, esa, el papá salado, el hijo vivirá. El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mire qué texto tan maravilloso, ¿no verdad? ¿Está conmigo, hermano? El que nace en un hogar cristiano no significa que es salvo. La salvación es personal. Yo nací en una familia cristiana desde mi bisabuelo, no sé, cristiano, mi abuelo, toda la familia, mis tíos pastores, hay como 5 pastores en la familia. Yo tengo 6 o 5 primos pastores también, pero eso no significa nada, queridos. Hubo un momento en mi vida en el que tuve que nacer de nuevo. Porque al nacer en una familia cristiana no significa que tienes beneficios. No, es necesario tomar la decisión personalmente. Así que si Cristo viene pronto, si Cristo viene hoy por la iglesia, ni te creas que te vas a agarrar del pie del pastor. No, hermano, usted solito allá. No, yo me voy con Sebas. No, el pastor se fue. Con el pastor yo no, el pastor Cristian que es más largo, no, el pastor Cristian fue. Cada uno responderá por lo que ha hecho. El texto es claro, querido. El alma que pecare, morirá. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el pecado entró en el mundo, sí, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Pero en Jesucristo
también la justificación. La justificación. Ahora yo quiero hablar de otro tipo de hijo. Al mencionar hijo de desobediencia, pues ya entramos en... Ya usted sabe a qué se refiere, ser hijo de desobediencia. Aquí hay otro tipo de hijo en el versículo 3. El versículo 3 del capítulo 2 de Efesios. Después de hablar de la desobediencia, aquí el escritor habla de otro tipo de hijo. Vamos a leer. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra... haciendo por voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de Dios. De ira. Hijos de ira. Entonces aquí hay otro tipo de hijo. No son de Dios, no son de desobediencia, sino son hijos de ira. ¿Quiénes son estos hijos de ira? ¿Ven? Yo considero que son quienes viven en un constante rechazo. Constante rechazo al llamado de Dios para arrepentirse. Ahora, ¿no saben ellos que están acumulando para sí la misma ira y juicio de Dios? Estos hijos de ira están acumulando ira, pero de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, guarda eso en tu corazón, porque es muy importante. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Ira. Ahora, hay dos términos para esta palabra ira, porque la ira no siempre es pecado. La ira no siempre es pecado, no siempre se cruza el umbral donde es considerado pecado. Hay un tipo de ira que es, no sé si usar la palabra justificable. Hay una ira, la palabra tumos es agitación, ebullición. Esa sí es pecado. Cuando erupciona, hermano, esa es cosa tremenda. Ese es un enojo explosivo que se convierte en palabras o acciones violentas. El término tumos, ¿no? Muchos consejeros afirman que más del 50% de las personas que acuden a una consejería es porque han tenido problema con... Usted no, yo sé que usted no se ven tan buenos ustedes, pero el 50%, los del segundo culto, sí son bien bravos. Ustedes se ven chéveres. No les dirá, pero no, porque les voy a decir lo mismo que los del primero. Ebullición, enojo explosivo. También viene un término que significa inflamación. Inflama, no se pone rojo, ¿no? ¿O no? No, usted no. Yo me pongo rojo, así. Se sube, ebullición, ¿no? Ay, no sé. 50% de las personas que acuden a una consejería pastoral o profesional es porque tienen problemas con su temperamento. Los famosos fosforitos, hermano. ¿Qué quiere decir fosforito? Se prende rapidito. Imagínense si Dios fuera fosforito. ¿Qué sería de nosotros hasta aquí? Imagínense usted de Dios. Usted de Dios. Un pecadillo. ¡Ja! Se acabó. Se acabó. Hasta ahí. Así nomás vea. Como pisar un piojo. ¿No, verdad? Se acabó. Pero a Dios gracias. Él es extremadamente paciente. La palabra benevolencia, no sé si usted identifica esa palabra. Ese es un atributo de Dios. No es ser bueno, no, es más que bueno. Porque no dice solo bueno, Él es benevolente, es extremadamente bueno. Extremadamente paciente. No queriendo, dice Pedro, que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Hermano, lo maravilloso
de la benevolencia de Dios es que hay esperanza en saber que no importa cuánto hemos caído, cuán lejos nos hemos apartado de Él, siempre habrá oportunidad para regresar antes de su ira. Porque su ira un día se va. Así como Él es benevolente, Él también es justo. Hay personas, como dice Andrés, fosforitas. Y personas que se enojan por la cosa más chiquita. Se regó la cola en la mesa. ¡Ay! Peguen, hermano. ¿No es cierto? Se acabó el mundo, ¿no es verdad? Estas personas no crean mucho temor, mucho miedo con quien se le conoce. Más bien a veces son el haznos reír, ¿no? Y por atrás usted ya se va a enojar de nuevo. Entonces, con cualquier cosa se enciende, ¿no? Pero hay otras que les cuesta demasiado enojarse. Le hacen una, y son tan pacientes. Sí, no pasa nada. A estos hay que temerles. Estos sí. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Es que Dios aguanta, Dios espera, Dios está trayendo, Dios está llamando constantemente. Pero esto es la misericordia, ese es su gran amor. Así como Él es gran en bondad, es gran amor. Este amor ágape, este amor sacrificial, esperando que se arrepientan. Pero eso no significa que un día va a estallar su juicio. No. Un día su juicio va a estallar. Por eso Él es benevolente, esperando a que quien se acerque no sea partícipe de estos últimos días, en donde Dios se va a levantar con poder, no solo a la humanidad malvada y perversa, sino a todos que han rechazado y siguen rechazando constantemente la gracia. Hay otra palabra. Les voy a dar unos textos, ¿ya? Así rapidito, así, tipo metralleta. Así. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Para nosotros los iracundos. Dice, capítulo 14, versículo 17. Yo me lo he subrayado, me he leído una y otra vez, hermano, para recordar que a veces uno se aloca por tonterías. Dice, el que fácilmente se enoja, o no, hará locuras, hermanos. El mismo capítulo, versículo 29, dice, el que tarda en airarse, este es fuerte. No sé si usted, hay un término que mal utilizamos aquí. Este tiene un carácter fuerte. ¿Por qué decimos que tiene carácter fuerte? Porque es fosforito, pues. Porque se enoja, porque cualquier cosa, que se le cruza y se baja del carro y se va a puñetear con todo el mundo. Cuidado con ese carácter, porque carácter fuerte. No es fuerte. No es fuerte. Esto es todo. El carácter es débil, porque no puede tomar el control de su espíritu. Y tengo un texto para esto. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. Capítulo 15, un capítulo más, capítulo 15, versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Está conmigo, hermano? Vamos a tener que trabajar en eso. Empezando desde aquí, de ese servidor, hermano. Capítulo 16, un capítulo más. Y hay un montón. Solo los quiero dar así, rapidito. Capítulo 16, versículo 32. Ponga atención, mire lo que dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Está conmigo, hermano? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Así que es carácter fuerte. Es un débil. El que tarda a airarse es más fuerte que el que se cree fuerte. ¿Está conmigo, hermano? Y luego dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ciudades. Hermano, puedes conquistar el mundo,
Pero si no conquistas tu espíritu, no has conquistado nada. No has conquistado nada. Orge, la palabra orge. Tumos de ebullición es descontrol, la palabra orge es otro término de ira. Significa pasión, significa energía. Y la Biblia hace referencia a la ira de Dios como nosotros leímos. Entonces, los que vivieron antes del diluvio, los que construyeron la torre de Babel, los sodomitas, los ninivitas y todas aquellas civilizaciones pudieron experimentar, o aquellas civilizaciones que insistían en rebelarse contra Dios, experimentaron su ira. Ahora, repito, hermanos, ¿y qué hace con esto? Él es extremadamente benevolente y paciente, pero un día su juicio tiene que estallar. Estalla porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Nínive. Jonás fue llamado para anunciar arrepentimiento a una ciudad perversa, a una ciudad cruda, una ciudad que tenía unas formas de matanzas, pero terribles. Los ninivitas eran malvados de veras. Por eso que Jonás no quiso ir. Jonás dijo, no, yo no voy. No solamente por miedo a los ninivitas de que le matan, sino pensando en que si él anunciaba el arrepentimiento y ellos reconocían su pecado, Dios les iba a perdonar. Y Jonás quería que caiga fuego en Nínive, que Dios les fulmine. ¿Está conmigo, hermano? Por eso que no quería ir, porque conocía la bondad y la paciencia de Dios. Dios puede perdonar a la persona más perversa del mundo, claro que sí, si se arrepiente, es indudable. El asesino, el momento que acepta a Cristo, reconoce sus pecados, él es lavado y es considerado como si nunca hubiera pecado. Cuesta creer, pero Dios es así, por eso no somos dioses. ¿Está conmigo? Y dicho y hecho, predicó, se arrepintieron los de Nínive. Hermanos, lloraron. Ay, Señor, que no, perdón. Y Dios les perdonó. No pasó un siglo, 100 años. La siguiente generación de los que se habían arrepentido, habían cometido peores pecados que sus padres. Y ya habían sido advertidos por Dios cuando Jonás les fue a predicar. Y ahí Dios ya no envió a Jonás. Dios envió otro profeta llamado Nahum. El profeta Nahum no fue a anunciar arrepentimiento, fue a anunciar juicio. Lee el libro de Nahum y te vas a dar cuenta. No fue arrepiente, no, porque el mensaje ya fue dado. Sus padres ya les enseñaron lo que les pudo haber pasado si no se arrepentían. Y ustedes volvieron a caer. Ya no viene aquí juicio. Ya no viene aquí misericordia. Lo que viene es, hermano, lee Nahum y tiemblas así, ve. Igual que Sofonías, Nahum, léete esos dos chiquititos, que a veces pasan. Vamos a uno grande, a Isaías mejor, Jeremías. No, esos chiquititos son poderosos, hermano. Lees el libro de Nahum y ellos habían caído en unos pecados terribles. Y ahí sí fue. Dice que las piedras, las peñas se derretían. Bueno. Antes del diluvio, Dios esperó 120 años. Antes del diluvio. Y Abraham y Noé predicando. Arrepiéntanse. Mientras la puerta del arca estaba abierta, podían entrar y salvarse. 120 años. ¿No es tiempo suficiente, hermano? Hoy, no quiero decir que estamos a una mayor gracia que en el tiempo del diluvio, pero hoy, hermano, no han sido 120 años. No han sido 400, ni 500, ni 600 años. Cristo murió en la cruz hace más de 2000 años. Y sigue esperando. ¿No será que es demasiado benevolente? No son 120, son mucho más. Pero un día, lo que Él prometió, Él viene a cumplir en esta humanidad que se ha rebelado contra Él. Ten la certeza. Y para eso está la iglesia. Y para eso predicamos, para anunciar que hay esperanza en saber que si estás lejos, si te has apartado, si has pecado, puedes volver corriendo a Él antes de su juicio, antes de su ira. Y no ser hijos de ira,
sino hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, ¿de qué modo? Quiero ir terminando, diga amén. Aleluya, aleluya. No se ponga a hablar en lenguas nomás, hermano, sea un poco más discreto. ¿De qué modo podemos escapar de la ira de Dios? Bueno, hermano, yo considero que esta imagen de tratar de mostrar a un Dios que se venga sin razón, que se enoja sin razón, como que se hubiera propuesto a destruir a los seres humanos, es falsa, porque si fuera así ya lo hubiera hecho. Si fuera así ve, hasta ahí hubiera llegado con la humanidad, ¿no es cierto? Pero eso es mentira, hermano. Más bien la Biblia nos revela un Dios que es paciente, extremadamente paciente, lleno de bondad, y nos asegura que nadie que se vuelva a Él experimentará jamás su ira, porque ha decidido refugiarse en Él. ¿Está conmigo, hermano? Refugiarse en Él. Yo quiero leerte un texto de Nahum. Nahum dice, Nahum capítulo 1, versículo 6. ¿Quién permanecerá de pie delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieden las peñas. Lo que les mencioné. Pero el versículo 7, aquí está nuestra esperanza. Dice, Jehová es bueno. Mira el contraste del 6 y el 7. El 6 se desata su ira. El 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él. Hay otra traducción que dice, conoce a los que en Él se refugian. Se refugian. Yo les doy un ejemplo así muy práctico. Si mi hija comete un error, y yo le corrijo, ella llora arrepentida, se va a un ladito y se va arrepentida todo, y luego regresa y me pide perdón, discúlpame porque me equivoqué, fallé. Yo como padre, ¿debo seguir corrigiendo cuando ella haya aceptado su error? No, la corrección ya está. ¿Por qué no debo seguir corrigiéndole? Porque buscó refugio ¿en quién? En su padre. Quien busca refugio en Dios jamás experimentará el juicio. Decir que la iglesia va a pasar por el juicio es una mentira, porque Él guardará a los que en Él confían. Es por eso que el rapto es lo que precede a la gran tribulación. Lo que precede a los 7 años de tormento y de juicio en este mundo es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí es donde se arma el caos. Imagínense el piloto de un avión cristiano. Se fue. Aviones caerán, trenes chocarán, carros se caerán de puentes. ¿Por qué? Simplemente ahí empezará el caos. Porque Dios ha reservado y ha guardado a los que son suyos y los que han buscado refugio en Él. Mire qué tremendo, hermanos. Quiero terminar, ahora sí, no se preocupe, de veras. Incluso la Biblia hace referencia a los... Una vez Jesús, así rapidito, Jesús estaba predicando y decía, yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no andará en tinieblas. Así, en Juan capítulo 8 menciona eso. Es un capítulo largo, hay para que usted lea y medite, ¿no? Juan capítulo 8. Hay como 50 versículos. Pero Jesús está predicando así. Dice, yo soy la luz. Y el que en mí viene no andará en tinieblas. Y por ahí vinieron pues unos atrevidos. Unos fariseos dijeron, luz. Y luego se acercaron otros judíos. Y dijeron, no. Tu testimonio no es verdadero. ¿Qué vas a hacer, luz? No. Dice, el Padre que me ha enviado, dice Jesús, Él ha dado testimonio de mí. Y estos bandidos dicen, ¿y quién te ha enviado? El Padre. No, pero nosotros no conocemos. El que me conoce a mí, conoce a... El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y decían los judíos, no, es que nuestro Padre es Abraham, el gran Abraham. Y Jesús, hermano, por eso le querían matar. Jesús les dice, su padre es Abraham. Yo creo que su padre es el diablo. Así les dice. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. La misma revelación que recibió Moisés en la fuente, ahí en la zarza que ardía. ¿En nombre de quién yo voy?
En nombre del yo soy. Yo soy Él que soy. Y Jesús amplía el yo soy. Y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Menciona como 14 yo soy. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, mire, mi papá es Abraham, nuestro padre es el gran Abraham. Jesús les confronta y dice, Abraham, su papá es el cuco. Desde ahí le perseguían para matarlo. Mire qué cosa tan tremenda. ¿Está conmigo? Entonces aquí añadimos un hijo más. Hay hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de cuco también. Juan capítulo 8. No estaba aquí dentro de mi bosquejo, pero bueno. Del cuco. En el mismo libro de Romanos capítulo 8. Con eso yo termino. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ay sí, hermano, vamos, estos son, ya se durmió. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son. Ahora sí, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu por la cual decimos Abba Padre. Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Y si hijos, versículo 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para con Él juntamente seamos glorificados. Ay, sí, hermanos. Pero para ser hijo de Dios, debemos tratar de menguar esta carne y dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Recibir, creer, andar en Él. Yo sé, hermano, nosotros los fosforitos, claro, a veces se sube el enojo y tenemos que. La Biblia dice, el famoso Efesios capítulo 4, airaos, pero no. Porque ¿cuándo se torna pecado la ira? ¿Cuándo se torna pecado la ira? ¿Hasta qué punto es normal? ¿Y hasta qué punto es anormal la ira? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Tiene que venir para la otra prédica, porque no tengo la respuesta. No, sí tengo. Es cuando somos guiados por el orgullo. Cuando somos orgullosos. No, es que la razón tengo yo y la culpa es de esta. Y cuando está durmiendo en la noche, nos da ganas de ahorcarle. A veces le amamos y otras veces nos da ganas de romper el. ¿O no? No es cierto. Eso nos da mucha ira. Matarle no. Que Dios le lleve, sí, pero matarle no. ¿Cuándo se torna pecado? Cuando es producto del orgullo. Cuando el airado se rehúsa a aceptar que está enojado. Y cuando duerme en esta condición. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro. Hermano, no vayas a pasar toda la noche enojado. Los matrimonios, hermano, nosotros que somos casados, yo tengo 22 años de casado, conocemos muy bien eso. ¿Por qué? Porque dormimos por una pelea, una tontería, una cosa chiquita. Ten la certeza, hermano, que ella o yo, sobre todo las esposas recuerdan mucho, van más atrás y en la mañana ya no es un pecadillo. ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace 12 años? Hermano, que no se ponga el sol. Y suele pasar también con uno, porque uno también se está acordando de tonterías, ¿no? Y uno duerme con, ay, lo que me dijo, ay, me lloró el corazón. Y a la mañana ya no es la cosilla. ¿Te acuerdas de ayer? Ayer. Y la semana pasada también. Y empezamos, y vamos atrás. Y llegamos hasta Adán. Ten la certeza, hermano. Y vamos retrocediendo, vamos a llegar ahí hasta el pecado de la manzana. Ay, tú eres la culpable porque tú ofreciste.
Hermano, yo quiero terminar con eso. Ahora sí, fuera de chiste, hermano. Sí, mira, yo quiero, hijos de Dios, es interesante porque somos herederos de todas sus promesas. Tengo un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Un millonario muere y ese millonario tiene hijos, pero no deja un real a los hijos. Un real. Muere y dona todas las fundaciones benéficas. El hijo de este hombre que es millonario, multimillonario, tiene el derecho de ir al juez y decir, a ver, ¿cuánto me toca? El juez le va a decir, papá, no te dejó nada, ni el perro para que le cuides, nada tienes. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, si este hombre multimillonario tiene herederos y le deja a su hijo toda la herencia, este es considerado ante el juez hijo legítimo, heredero legítimo de todo lo que dejó el fulano, ¿o no? Ahí sí, le lee ¿qué cosa? El testamento. Usted, fulano tal, es heredero del avión y la mansión y la casa de la playa, heredero legítimo. ¿Por qué? Porque eso fue decisión de su papá. Le lee el testamento. ¿Sabe qué significa la palabra testamento? Testamento. Lo que se hereda, lo que se deja. Haga de cuenta que yo estoy aquí como un juez y les estoy leyendo un testamento. Y el testamento de Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en sus pecados. Mire qué herencia tan hermosa. Vida. Y les voy a leer el versículo 4. Dios que es rico en misericordia con el amor que nos ha amado. Él es amoroso. Les voy a leer otra. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y no es por ustedes, sino es un regalo de Dios. Mire que la herencia es la salvación. Así que queridos, mire, tenemos vida. Tenemos gracia, tenemos salvación y también somos amados por Dios. Y mucho más que está escrito en ese testamento que usted mismo puede leer y puede decir, gracias papá por tan grande herencia. Pero para eso debo ser hijo. Amén. Que Dios les bendiga poderosamente. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.